Gloria a Dios. Muy bien, pueden tomar asiento, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Y ya hace un tiempo que vengo sintiendo de parte del Señor de hablar sobre este tema, ¿no es cierto? El reino de Dios, la manifestación del reino de Dios. Y hoy simplemente voy a dar una introducción de lo que se va a venir. Porque de hecho que tenemos mucho para poder hablar. Porque en el reino de Dios se concentra todas las cosas. Primeramente, Dios quiere tener un gobierno en el cual tú seas su súbdito, tú seas aquel que se sujeta y aprende de su rey. Y de hecho que para esto debemos entender el propósito. Y cuando Jesús vino, lo primero que hizo fue precisamente hablar del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentidos y convertidos. De hecho que nos habla precisamente del propósito de Dios, que es infinitamente grande. Empieza desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. De hecho que nos habla precisamente de la intención que tiene Dios para cada uno de nosotros. Si no fuera así, ¿no es cierto?, no tendríamos ninguna chance. Pero Dios hace las cosas perfectas. Muy bien. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Gloria a Dios. Ahora, bueno, vamos a empezar con este tema. Podríamos decir que esta palabra no es para nosotros, sino que es para el pueblo de Israel. Pero de hecho que no es así, porque la Biblia nos habla precisamente de dos principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta. El primero es, ¿no es cierto?, que en el Antiguo Testamento podemos ver la manifestación material, física. Y en el Nuevo Testamento podemos ver la manifestación espiritual. Y todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel sucede en forma espiritual con la iglesia. Amén. Entonces, deduciendo esto, podemos entender que lo que habla en el Antiguo Testamento, no solamente hay que saber interpretar, sino que es una tipología que nos enseña precisamente a cómo conducirnos en el Nuevo Testamento. ¿Me está entendiendo? Entonces yo debo tomar esto, debo abordar esto, de momento que entiendo que lo que está hablando a los hijos de Israel también es para mí. Pero no lo debo interpretar a mi manera, porque la Biblia no fue hecha para que nosotros la interpretáramos, ¿no es cierto?, a nuestra manera. Interpretación privada, decía Pedro. Amén. Entonces, podemos entender que los textos, o este texto, también es para nosotros. Gloria a Dios. Muy bien, ahora bien, el texto que hemos leído dice que Dios va a hacer un reino y que cada uno de nosotros somos parte de ese reino. Está hablando de aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Está hablando de aquellos que tienen temor de Dios. Está hablando de personas que sí necesitan todos los días de Dios. No está hablando de aquellos que van a buscar a Dios en forma ocasional. Está hablando de aquellos que tienen un compromiso con el Señor. De aquellos que quieren realmente avanzar, crecer y que Dios verdaderamente se esté manifestando. Aunque a muchos hacen caso omiso de esto, de hecho que la palabra de Dios dice todo lo contrario, porque no es como vos querés, no es como vos pensás, no es como vos estás calculando que puede ser. A Dios no le interesa la manera que piense o la manera que vos calcules, sino la manifestación suya. Por eso es que Jesús dijo, ¿no es cierto?, cuando habló de la oración, dijo lo siguiente, Mateo 6:10, hágase tu voluntad, allá en los cielos como acá en la tierra. Y la conexión entre el cielo y la tierra, obviamente iba a ser Jesucristo a través de la cruz. ¿Qué es la puerta? Estrecha. El camino angosto es la cruz.
Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos involucrando toda la obra del Señor, porque es gigantesco el tema. Es inmensamente gigante. En la Biblia, la palabra reino no se refiere necesariamente a un sector limitado geográficamente, sino se refiere a la influencia de Dios en el creyente. La influencia de Dios en el creyente. Así como el mundo, ¿no es cierto?, tiene logotipos que te influencian a vivir en la moda o a vivir de acuerdo a lo que ese logo representa. Jesús tiene que ser no solamente la motivación, sino que tiene que ser la influencia en nuestra vida. Influencia. El reino de Dios acá es espiritual. Por ende, la iglesia es el reino de Dios. Por tanto, la iglesia sería el reino de Dios manifestado en la tierra. De hecho, que nosotros somos portadores de la voluntad de Dios, la manifestación de la voluntad de Dios en la tierra. ¿Se da cuenta que muchos errores que hay? Al decir eso, nos damos cuenta de que muchos que se llaman cristianos, ¿no es cierto?, cristianos, verdaderamente dejan mucho que desear. Porque si nosotros somos representantes de Dios acá en la tierra y tenemos que manifestar la voluntad de Dios conforme a lo que ya está escrito, ¿no es cierto?, y guiarnos por bajo el Espíritu Santo y empezar a entender y comprender el mundo espiritual, lo sobrenatural de Dios, obviamente deja mucho que desear. Hay muchos cristianos que están todavía en la nebulosa, vamos a decirlo así. ¿Qué dijo Jesús? Mateo capítulo 9, versículo 35. Y recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. O sea, para él vino con la misión de presentarle no algo diferente, sino de corregir los errores que tenían con el concepto de la ley de Dios y la gracia y la misericordia y el amor de Dios, todo junto. Entonces quiso corregir eso. Y predicando el evangelio del reino, sanando a todos los enfermos y toda dolencia en el pueblo. Perfecto. ¿Qué es la consecuencia de predicar el reino de Dios? El evangelio, ¿no es cierto? El evangelio del reino de Dios. De hecho que tanto interés, claro, por supuesto, porque Dios quiere ser el rey en tu vida, el gobernante, que vos puedas vivir una vida, un gobierno teocrático, ¿no es cierto? Un gobierno que es dirigido por Dios. Para eso nos dejó el Espíritu Santo. Para eso dejó el Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos caminar conforme a su voluntad. O sea, el Espíritu Santo nos lleva a corregir nuestra vida de tal manera que empezamos a hacer la voluntad de Dios y nos cuesta mucho menos, porque ya no nos tenemos que esforzar, sino que empieza a obrar en nuestra conciencia y obviamente a través de eso nosotros empezamos a negarnos a nosotros mismos, ir toda la cruz todos los días, cargar la cruz de Cristo todos los días y empezar a vivir una vida nueva, cambiando de actitud, de manera de pensar, de carácter y todas esas cosas que nos llevó siempre a la ruina y que venimos arrastrando desde mucho tiempo porque nos venimos mal acostumbrando. Y las religiones hoy en día, y lo hago por todos los medios de comunicación, la religión hoy en día te mal acostumbra. Te presentan a un Dios de las cosas fáciles, un Dios que tiene una carretilla para que vos te puedas acostar en la carretilla y Él te lleva para todos lados. Dios no es tu sirviente. Dios no es tu sirviente. Dios es rey, Dios es Dios. Se habló hoy de eso. Pese a todo, Dios es Dios. De hecho que si nosotros podemos entender eso, no vamos a someter a Dios. Porque es la única vía de escape, porque es la única manera de ser salvo, porque es la única manera de entrar en los planes de Dios y porque es la única manera de entrar en el reino de Dios. Ok. Bueno, el reino de los cielos existe siempre que haya personas que vivan el sistema de valores de Dios. De lo contrario, no hay reino de Dios. Llámese como se llame, a mí no me interesa cómo se llame.
no existe el reino de Dios. Si no vivís en el sistema de valores de Dios, entonces no hay reino de Dios. Es lo mismo que decir, bueno, yo cambié de religión, me fui a otra religión, no te sirve de nada. Inclusive te digo más, no sos cristiano. Hello. Digo las cosas como son, no es lo que a mí se me ocurre, porque el cristiano tiene que practicar el cristianismo. Porque si no practica el cristianismo no es cristiano, y si no practica el cristianismo mucho menos va a estar en el reino de Dios. Y estoy hablando del reino de Dios cuanto a lo que es la iglesia, y la iglesia no solamente es el lugar donde nos reunimos, también la iglesia obviamente somos nosotros, parte de esa iglesia que vive en nuestro trabajo, que vive en nuestros hogares, que sale a la calle, ¿no es cierto?, que habla con el vecino, que habla con los familiares. Nosotros también somos iglesia, ¿sí o no? Entonces el reino de Dios está en todos lados, siempre y cuando haya personas que vivan el sistema de gobierno de Dios o de valores, obviamente. Pablo decía de esta manera, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Muy bien. En otras palabras, no se refiere solamente a la temporal. Dando como ejemplo, yo tengo hambre, ¿no es cierto? Y la solución para mi hambre es comer. No está hablando precisamente de eso, pero es un ejemplo. Por eso es que Pablo dice no es comida ni bebida. O sea, para que te des cuenta que eso es temporal. Ahora, Dios te presenta algo totalmente diferente, totalmente distinto, que permanece para siempre. Entonces, mi solución es comer, pero no deja de ser temporal, porque todos los días tengo hambre y todos los días debo comer. Sino que el reino de Dios consiste en algo más sólido y permanente. Algo más sólido y permanente. Quiero ir a algunos principios. En Romanos 14, 17, el capítulo que hemos leído, nos habla precisamente de dos principios. El primero es justicia. Justicia. Y quiero hablar sobre la justicia y quiero hablar también del gozo del Espíritu Santo. El segundo punto es paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Empezando primero por lo que es la justicia. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfecto, genial. Ser justo no es una sugerencia. No, yo te sugiero que seas justo. Es un deber moral. Ser justo es un deber moral que todos los cristianos obviamente tienen que practicar. Justicia, ¿no es cierto? En la época de Jesús, la justicia se basaba en la teoría y no en la práctica, en la ley y no en la gracia. Los que practicaban la ley no eran empáticos ni por decreto. No tenían misericordia ni por decreto. Fallaban y lo apedraban. Se moría y se terminó el problema. Así de sencillo. Pero ellos no cumplían la ley tampoco. Porque para cumplir la ley obviamente tenés que ser perfecto. Algunas que otras leyes sí podemos cumplir, pero no todas. Y en la Biblia, dentro de lo que son las leyes, hay leyes sanitarias, leyes para la guerra, hay leyes para el matrimonio, hay leyes de divorcio, hay leyes de... Te digo, 613 leyes, yo las leí todas. 613 leyes. Y cada una de ellas indica una exigencia de parte de Dios. Y hay algunas que son tipologías.
Están las leyes sacerdotales, que la mayoría son todo tipologías. Por eso dije al principio, en el Antiguo Testamento era precisamente una representación material, físico-material, creo que en el Nuevo Testamento se debería tomar en forma espiritual, ¿no es cierto? Y también es válido para nosotros, pero tenemos que saber interpretar. Ahora, escuchen bien. Entonces, es obvio que querían practicar la ley, ¿no es cierto? Y se esforzaban por querer hacerlo para agradar a Dios. Pero lo que Dios le estaba mostrando a ellos, que no podían bajo ningún punto de vista cumplir con todas las leyes, con todas las exigencias de Dios. Lo que le quería mostrar era que necesitaban algo más que las leyes que se le presentaban en ese momento. Mire, estas son las exigencias que yo tengo, pero yo sé que vos no las vas a poder cumplir, así que vamos a buscar una solución. Y como el hombre no interpretó eso de esta manera, quería justificarse delante de Dios. Y había 7 clases de fariseos según Josefo, un historiador del principio del siglo. 7 clases de fariseos, uno peor que el otro. Y había fariseos que se querían justificar a través de la ley. Entonces hacían una especie de suma y resta de las cosas que se hacía o que hacía durante el día. Por ejemplo, hoy le di un dinero a aquel que le hacía falta. Hoy le di de comer a fulano, mengano y a ciclano. ¿No es cierto? Entonces él lo anotaba. Metí la pata con fulana. Entonces al fin del día sumaba. Hice 3 cosas buenas y 4 malas. Uy, le debo una, mañana lo arreglo. O al revés, hice 4 cosas buenas y 3 malas. Eso es una tontería, invento de hombres, ¿no es cierto?, para justificarse delante de Dios. ¿Cómo no puede cumplir con todas las leyes? Obviamente ellos tenían que aceptar que el Mesías, ¿no es cierto?, era aquel que iba a establecer un reino espiritual para que las personas puedan ser gobernadas de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y Él iba a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Ya que no podemos cumplir con la ley, obviamente, ¿no es cierto?, somos culpables de pecado. Y al ser culpables de pecado, como dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte, y después sigue diciendo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él pagó un precio por nosotros, cosa que nosotros no podíamos hacer, y por eso Dios se hizo carne, para derramar la sangre, y de esta manera hacer un pacto con el hombre. ¿Entendió? Entonces, quiero que entienda lo que es la justicia, en sí. Es que la justicia de Dios es por la fe puesta en Jesús. El hombre y la mujer de fe, estos son justos a través de la naturaleza de Cristo, que va desarrollándose en nosotros por la fe. ¿Se acuerda que yo siempre le digo que hay que cambiar de naturaleza? Que tenemos la naturaleza adámica y que cada vez que le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida, Él va desplazando esa naturaleza por la naturaleza de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él plantó la semilla. Esa semilla tiene que germinar y va conforme, ¿no es cierto?, no conforme a cumplir con la ley. No. De eso se encarga el Espíritu Santo. Yo te aseguro que de eso se encarga el Espíritu Santo. Sino a darle más espacio al Señor. Y a medida que la semilla va germinando y va creciendo dentro de nosotros, obviamente esto produce una extensión de la santidad de Dios dentro de nosotros. Entonces empezamos a experimentar lo que es el amor, empezamos a experimentar lo que es la justicia de Dios. Entonces lo que antes nos costaba mucho hacer por la ley, ahora lo hacemos a través del Espíritu Santo. Y eso no quiere decir que yo no cumpla con la ley. Eso quiere decir que yo ya no le meto el esfuerzo que le tendríamos que poner cuando una persona quiere cumplir con toda la ley sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Me entendió? ¿Quedó claro eso? Muy bien. Ahora, me llama la atención las palabras, Él mismo os perfeccione, afirme
fortalezca y establezca. La naturaleza de Cristo se debe desarrollar en nosotros para que la justicia de Dios vaya creciendo junto con la fe y con el amor. Si la justicia de Dios, que es la misma persona de Jesucristo, no crece en nosotros, mucho menos va a crecer la fe y el amor. Y te guste o no te guste, es así. No porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, obviamente, el cristiano empieza a tener una vida totalmente diferente porque ya empieza a practicar lo que es la justicia de Dios, empieza a experimentar lo que es la empatía, que es a través del amor, empieza a experimentar lo que es verdaderamente una fe que vence al mundo, y tenemos una experiencia muy grande con el Señor. Esta es la tarea del Espíritu Santo, ojo, cuando le permitimos, porque el Espíritu Santo no obra si nosotros no le permitimos. Un pasaje muy conocido, Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y Él le dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Muy bien. Veamos entonces la palabra consolador. También se refiere a la persona de Jesucristo y también al Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre por vosotros para que os dé otro consolador. O sea, Él estaba haciendo la obra como consolador en nuestra vida. Ahora, fíjense, Jesús es el Paracleto allá en los cielos. Vaya entendiendo, por favor, porque para mí es muy importante que usted entienda. Él es el Paracleto. Paracleto quiere decir consolador en griego. Paracleto en el cielo, ¿no es cierto?, que intercede por el creyente. Por eso que se sienta a la diestra de Dios, ¿no es cierto?, e intercede por el creyente. Y el Espíritu Santo es el Paracleto en la tierra para asegurar el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Ese es el trabajo tanto de uno como de otro. Bien, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien, perfecto, genial. Ahora, fíjense en esto. Él intercede por nosotros. O consolador, o como consolador, intercede por nosotros. También intercede como abogado. Y también se interpreta la palabra consolador como abogado. ¿Me entendió? Entonces, entendemos que el abogado cumple la función de hacer cumplir la ley, que es a través de la justicia. Ahora bien, la frase, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, esta palabra se aplica a los cristianos, no a los incrédulos. El pecado del creyente quebranta la comunión con Dios. Ahora, ¿qué hace Jesucristo intercediendo por el creyente? Y la acción de Cristo restaura esa comunión, que es a través del Espíritu Santo. A través de eso trabajan en equipo. Muy bien. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él para perdonar todos tus pecados. Cómo respiro acá.
no le está hablando a cualquiera, le está hablando a la iglesia. Amén. No le está hablando a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, le está hablando a aquellos que sí quieren, que sí practican, que sí buscan, que sí quieren funcionar en la fe, que sí quieren conocer a su Dios, que sí quieren andar en lo sobrenatural. Es para esas personas. Es que Dios quiere habitar con el hombre, pero Dios no se ajusta a la justicia del hombre. Él tiene su propia justicia. Por eso es que cuando decidió habitar en medio del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se dividía en varios sectores, norte, sur, este, oeste, y el tabernáculo en el medio. Él quiere habitar, pero para habitar tenía que manifestar la justicia en la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces, el Espíritu Santo es el que se encarga de tocar tu conciencia y de que vos tomes la decisión de practicar la justicia de Dios. ¿Vio qué fácil es entender la Biblia cuando le damos una buena interpretación? Paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien. Estos son frutos de una relación con el Espíritu Santo. Y como todo fruto lleva su proceso. Es el producto de una madurez. Así como una planta, para tener frutos, tiene que madurar primero. No podemos madurar, no podemos, ¿no es cierto?, no tener madurez y obviamente tener frutos. No se puede. Es antinatural. Para eso necesitamos tener madurez. Al estar uno lleno del Espíritu Santo, afecta tanto el carácter como también las actitudes. Y te ven agradable. Te ven como una persona con paz y gozo. Aprendiste a dejarte gobernar por el Espíritu Santo, a dejarte gobernar por el Rey. Aprendiste. Por eso que Pablo habla de la siguiente manera, escuchen. Todo es un proceso. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Escucha. ¿Sabe Dios que si sos imperfecto, que no vas a poder cumplir con todas las exigencias de Dios? Y sabe que necesita un proceso, tu ser, porque venís arrastrando muchas cosas dentro de tu corazón desde niño o antes de que naciera. Rechazos y muchas otras cosas. Entonces, nos explica que todo tiene que ser conocido a través de la oración. La oración es el que cambia al que ora. Si vos sos una persona de oración, no es porque la mucha oración va a hacer que mueva la mano de Dios más rápido, no. Pero la oración va a ser el que vos te afirmes en la fe, de que vos tengas una actitud firme, radical en las cosas espirituales. Por eso necesitamos orar, por eso necesitamos buscar la presencia de Dios, por eso necesitamos permitir al Espíritu Santo que esté ministrando, no por las muchas palabrerías que podamos llegar a decir. Y muchos no oran porque no sé qué decirle al Señor. No le digas nada. Busca su presencia. Entonces, la oración cambia al que ora. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración ruego con acción de gracia. Primero, por nada te preocupes. No está hablando de la preocupación como una responsabilidad.
Está hablando de la preocupación como un peso, una carga, algo que te gobierna, ¿no es cierto? Está hablando de eso. Y por eso dice, por nada estés afanoso. No está hablando precisamente de no preocupar. Yo tengo una familia y tengo que dar a comer a mis hijos y obviamente me tengo que preocupar porque tengo que salir a trabajar. No está hablando de eso. Está hablando de aquellos problemas, ¿no es cierto?, que vos no podés solucionar, pero que el Espíritu Santo está deseoso de solucionarte, pero vos tenés que aprender a dejarte gobernar por el Espíritu Santo de Dios, porque estás dentro del reino de Dios. Y lo que quiere el Espíritu Santo es que vos empieces a depender de Él en todas las facetas, que vos tengas una comunión con el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que vos seas perfecto, eso quiere decir que vas camino a la perfección. Totalmente diferente. Entonces, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, luego con acción de gracia. ¿Por qué acción de gracia? Porque si no fuera por el Señor, si no fuera por la muerte de Cristo, el mundo ya no existiría. Los propósitos de Dios serían otros y la humanidad tampoco existiría. Entonces, tan grave, tan tremendo es el tema, sí, por supuesto. Entonces acá dice algo muy importante. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque no podemos saber qué magnitud o qué grande es la paz de Dios, es tan inmensa, ¿no es cierto?, que ni siquiera nos imaginamos cómo puede llegar a ser. Pero Dios tiene deseos de compartir esa paz con nosotros, la paz que este mundo nos da. La paz que te lleva a tener una tranquilidad en tu vida, ¿no es cierto?, en la cual vos puedas pensar, razonar bien y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y conforme a la dirección de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones. ¿Y por qué el énfasis que le pone Pablo en guardar el corazón? Porque el corazón es engañoso. Entonces necesita precisamente ser influenciado por Dios, como lo que dije hace un rato. Necesita ser influenciado por Dios para que Él pueda funcionar dentro del campo de la voluntad de Dios. Y vuestros pensamientos, corazón, pensamiento, como diciendo sentimientos, y no es cierto, y razonamiento, en Cristo Jesús. Porque muchas veces nos llenamos de basura acá y no le estamos dando el primer lugar al Señor. Yo te digo, dale el primer lugar al Señor, ¿no es cierto?, y las cosas van a empezar a cambiar. Ahora bien, volvamos a leer el pasaje que hemos leído al principio. Éxodo 19, 5 al 6 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdote, gente santa. Esta palabra que dirás a los hijos de Israel. Entonces, fíjense, al principio del pasaje podemos ver dos principios básicos que debemos saber y practicar. Dos principios básicos que debemos saber y practicar para participar del reino de Dios. El primero es: si dieres oído a mi voz. Dar oído a la voz de Dios. Yo quiero que entienda que está hablando precisamente del desarrollo de la fe. No está hablando de otra cosa, está hablando del desarrollo de la fe. Entonces tiene que ver con el desarrollo de la fe. Y acá la Biblia nos dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y aunque sea muy sencilla la palabra, muchas veces tenemos que entender, ¿no es cierto?, que está hablando Pablo de la intención y de la atención. La intención de querer agradar a Dios y la atención de buscar la voluntad de Dios. Entonces yo puedo escuchar esta prédica y vos te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Sí?
no le vas a hacer caso, no la vas a poner en funcionamiento, jamás la escuché, salgo de acá y te preguntan, ¿qué tal la prédica? La verdad que no sé, me olvidé. ¿Está? Perfecto. Eso sería como algo como si yo me subo acá arriba y agarro una cacerola y la empiezo a golpear en el micrófono. Blum, 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 y suena acá, así, blum, 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 pero no hay interpretación. ¿Por qué? Vuelvo a leerlo de vuelta. Así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Si la fe es el oír, si la fe, ¿no es cierto?, es por el oír de la palabra de Dios, quiere decir que yo tengo que aprender a escuchar. Tengo que aprender a escuchar. La pregunta es que debemos hacernos cada uno de nosotros: ¿con qué intención vengo a la iglesia? ¿Vengo a la iglesia para sentirme bien? ¿Vengo a la iglesia para tener más conocimiento? ¿Vengo a la iglesia porque, no sé, me gusta, no tengo nada que hacer y voy a ir a la iglesia? La intención hace que nosotros, inclusive cuando la intención es buena, cambiemos situaciones. Escuchemos la palabra de Dios y digamos, bueno, esto lo tengo que aplicar en mi vida. Puedo escuchar de dos maneras: con el oído externo, puedo escuchar el ruido de los ventiladores mientras estoy predicando, el fondo musical mientras estoy predicando o estoy enseñando, ¿sí o no? Pero cuando yo escucho de verdad, cuando presto atención. Por eso que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y eso tiene que producir nosotros. O sea, quiero que entienda que la palabra de Dios no produce nada. Atiendan un poquito. Esto que usted ve acá no tiene poder en sí. Porque hasta el mismo demonio conoce la escritura. Pero ¿qué pasa cuando yo combino la escritura, que es la voluntad de Dios escrita, y el deseo de querer conocer a Dios? Se vuelve rema. Acá, este es el logo, la representación de lo que Dios quiere, de las exigencias de Dios, de la historia, pero nosotros tenemos que volverla a hacer rema, la manifestación de la palabra en lo espiritual. Ahí es cuando se produce cambios en nuestra vida, desarrollo de fe, vemos lo sobrenatural de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando decimos la fe viene por el oír de la palabra de Dios, yo debo entender esto como que debo prestar atención, y no solamente eso, sino practicar la palabra para que se haga real en mi vida. Entonces ahí yo la convierto, una palabra, ¿no es cierto?, logo, la convierto en rema, la manifestación de la palabra en mí. Muy bien. Guardar mi pacto. Guardar el pacto tiene que ver con la práctica de la fe, con la justicia de Dios y con lo moral. La práctica de la fe es cuando nosotros, valga la redundancia, ponemos en práctica lo que hemos aprendido, y ahí es cuando nosotros empezamos a crecer en la fe. La fe no es como decían los discípulos, aumentan la fe, porque ellos tenían el concepto, ¿no es cierto?, de que cuando hacían obras buenas a través de la ley, obviamente, como todo judío, la fe iba creciendo. No es así. Dios te da la fe, el paquete completo te lo da. Ahora vos lo tenés que desarrollar. ¿Ok? Entonces se va manifestando a medida que nosotros entendemos la palabra, permitimos al Espíritu Santo obrar, la fe empieza a funcionar, yo camino sobre la natural y veo prodigios, milagros, maravillas, como la iglesia primitiva. ¿De acuerdo? Entonces, práctica de la fe, la justicia de Dios, ¿no es cierto?, que es a través de Jesucristo, la persona de Cristo, porque cuando crece la fe, el Señor crece juntamente con esa fe, la naturaleza de Cristo en nosotros, y obviamente, como consecuencia, practicamos lo moral, lo ético. ¿Amén? ¿Entendió eso?
Entonces, qué importante es que usted pueda entender lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida bebida, sino paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué desea Dios de nosotros? No que andemos acá, de acá para allá sin saber qué es lo que, dónde está depositada nuestra fe y cómo debemos depositar o qué resultado le da. Ah, qué vale que es porque oró por mí y resulta ser de que me sané. No, eso no es el reino de Dios. Eso es consecuencia del reino de Dios. Eso no es el reino de Dios. Amén. Y es por eso que hay mucha pobreza espiritual. Como el pueblo de Israel. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y le está hablando a los sacerdotes de aquel entonces y le dice, no, porque ustedes abandonaron el sacerdocio. Por lo tanto, yo también los abandonaré.